Continuamos, amigas y amigos, en Palabra Libre. Tengo el gusto de presentar a dos jóvenes analistas políticos que ustedes ya lo conocen, siempre nos acompañan en nuestro programa. Se trata de Úrsula Silva. ¿Cómo estás? Encantado Gracias siempre de por la recibirte, invitación. Úrsula, y Carlos Treyes, que también nos hace el honor de acompañarnos. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. En una semana que ha estado bastante cargada de noticias políticas agitadas, acabamos de comentar con dos destacados analistas económicos la presentación del ministro Torne en la Comisión de Presupuesto y cómo una cosa es con guitarra y otra con cajón. Y esto no lo vamos a decir solamente por el tema económico, sino también el tema político. Carlos Basombrío en realidad está en una encrucijada bastante fea, Úrsula, ¿no? Porque pareciera, por los anuncios primarios que hizo respecto a la aparición de este llamado Escuadrón de la Muerte, que iba pues a destapar realmente una bomba que al final terminó reducido a 9 oficiales y algunos suboficiales de la Policía Nacional. Un video en que se ha colgado hoy en YouTube, en la que se ve a Basombrío dándole algunas explicaciones a los miembros de la subunidad de acciones tácticas de la PNP, pero incluso lo que más me sorprende es la protesta de uno de ellos, y que le dice: señor ministro, a nosotros nos han abandonado, a nosotros nos han dejado. En fin, es un panorama un poco enrarecido con el cual empieza el gobierno. No sé qué piensas tú, Úrsula. Claro, en realidad eso nos ha tomado de sorpresa y nos ha preocupado a toda la población, porque incluso en algunos programas se dijo que esto es como el grupo Colina y ya nos hizo recordar tiempos antiguos del fujimorismo, pero yo creo que hay que tomarlo con mucha calma para que no se desprestigie tampoco ni a la Policía Nacional ni tampoco el servicio de inteligencia que está dentro de la Policía Nacional. Ahora, hay muchas cosas que ver. Por ejemplo, en la explicación que hoy día ha dado Basombrío en el Congreso, ha dicho claramente que nunca se presentó el ministro Urresti. Entonces, lo importante es ver la cadena de mando que en realidad tenía estos ascensos, ¿no?, que habían sido falseados, y las personas abatidas también. Pero siempre con mucha calma, porque no pueden lanzarse acusaciones. Hoy día el congresista Daniel Salaverry, Carlos, le decía a Carlos Basombrío lo siguiente: usted ha hablado de que hay un 33% en la policía que es irrecuperable. ¿Te acuerdas cuando hizo ese porcentaje, ¿no?, de los que eran buenos, los que podían y los irrecuperables? Entonces dijo: ¿sabe cuántos son? 33%, cerca de 35.000 efectivos. Usted los va a poner en la calle, los va a votar, los va a redimir, los va a meter a la cárcel. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, jugar a veces con los anticipos, esto, no, yo sacaré a los generales, tenemos un exceso, no es bueno. El viceministro Ricardo Valdés, por Dios, que habló de un centenar, ¿no es cierto?, de oficiales que estaban comprometidos con el Escuadrón de la Muerte. La lengua a veces es muy rápida y demasiado veloz, ¿no es cierto?, respecto a lo que políticamente ellos deberían hacer. Es un tema, ¿no?, porque la velocidad del cambio reformístico, técnico, es incremental, es lento siempre. En cambio, la velocidad de la demanda política siempre exige punto de vista a los políticos, ¿no? Y el arte del juego político es un poco equilibrar. Buscar el punto medio, Buscar ¿no? el punto medio. La sensación que uno tiene es que en este gobierno había un ejercicio que ha escapado de ese punto medio, y por momentos se han dicho cosas que luego no han facilitado la gestión, como por ejemplo este asunto del 33%. Ojo con esto. Información que yo tengo es que la reforma policial colombiana demandó un recambio paulatino de un 40% del personal. No necesariamente esto se dice en una entrega de mando, en un proceso de inicio. No tienes por qué anticipar. No es cierto. Entonces ahí lo que veo es esta colisión entre una verdad técnica que en política se tiene que decir en momentos oportunos y de manera parcial, y una ansiedad política porque efectivamente este inicio de gobierno es complicado. El país sigue en recesión, esto no va a cambiar, tú lo has dicho hace un rato, acá hace un momento han estado algunos economistas ahí planteando unas variables, no hay mayoría en el Congreso, y los ministros, y con esto cierro para no monopolizar este espacio, y los ministros no necesariamente tienen el entusiasmo, pero no necesariamente el talante político que podrían tener. Entonces no tiene mayoría en el Congreso, no tiene ministros necesariamente políticos. Bueno, lo que dijo Torne de la ex primera dama es otro, ¿no?, es otro exceso. Entonces, esto le va a traer problemas al gobierno. Yo creo que este gobierno no va a ser de grandes cambios. Va a ser de que su logro podría ser algunos pasos incrementales y torear el asunto para tener estabilidad. Con eso debería darnos por bien servido. Pero además de esto requiere de propuestas concretas y no apresuradas, ¿no? Ellos han dicho en los 100 primeros días que todos los presidentes presentan sus primeros logros, ¿no? Pero, por ejemplo, ver al presidente Kuczynski todos los días saliendo con un nuevo chiste, riéndose de la iglesia, riéndose entonces no expresa cierta madurez. Pero parece, Úrsula, que eso vamos más a allá de tenerlo lo que, siempre, ¿no? Pero más allá de tu opinión o la mía, pronto. parece, y las encuestas lo reflejan, ese estilo
más bien dicharachero, abierto, el abuelito pues que se para riendo todo el día, no cae mal a la mayoría de la población. No puede caer mal Pareciera, porque estamos en el pareciera. primer mes de gobierno, en el segundo mes de gobierno, pero si estamos empezando así, después un poco más de seriedad creo que se le va a exigir, especialmente para ver esos temas tan fuertes que salen, ¿no? Sí, pero a ver, trascendiendo también al estilo, ese es un tema polémico y en realidad podemos tener puntos de vista incluso encontrados. Lo más importante creo que es lo que decía Carlos, por dónde vamos a desarrollar y legitimar además algunas de las expectativas que se han creado en torno a los programas y promesas que ha hecho Pedro Pablo Kuczynski. Yo lo creo sincero en el ánimo de querer cumplir con ellas, pero la realidad lo está enfrentando y confrontando hacia otros caminos. Decíamos con los economistas en el bloque anterior, por ejemplo, ya se están callando lo de la reducción del IGB, que no resistía el menor análisis. No necesitamos ser economistas para decir, oye, ¿por qué quieres gastar tanto y al mismo tiempo reducir diciendo que eso va a ampliar la base tributaria, vamos a ayudar a formalizar, porque el objetivo es formalizar, cuando eso es un proceso muy largo, de tal manera que en la materia económica nos vamos a chocar y encontrar con muchas dificultades. El asunto es cómo hacer colegir, ¿no es cierto?, la promesa e irla aliviando, aterrizándola con los indicadores de la realidad. Bueno, pero también tenemos que ver que la inversión privada tiene que ahorita reflotar si es que Kuczynski empieza a llamar y a hacer esa labor de hormiga que, por ejemplo, hacían en su momento otros presidentes, y además no solamente son las finanzas, es la gestión también. Por ejemplo, un tema del que yo siempre hablo mucho es el presupuesto por resultados dentro de cada ministerio. Si tenemos, por ejemplo, temas como el de la desnutrición crónica o la anemia, que ya prometió reducir a 0, eso no solamente se logra incrementando un presupuesto, sino con una buena gestión dentro del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época de Alan García se hizo esta reforma del presupuesto por resultados y ya durante 5 años esto ha caído por algunas personas del Ministerio de Economía y Finanzas que distorsionaron el espíritu, ¿no? Y el mismo Torne acaba de decir ahora, entonces hay muchas cosas, además de la gestión que ahora se le está tratando de dar al gobierno de Humala, muy fuertes que también hay que investigar, O sea, no nos escapemos de eso. Cayetana Aljovín dijo, por ejemplo, que ha recibido de los 5 programas sociales, 4 sin evaluación de impacto. Y eso no es posible. O sea, en realidad, si no está monitoreado el Estado, Carlos, en el logro y la consecución de objetivos y en mostrarle las cifras a la ciudadanía, pues estamos perdidos. Retomo de todas las cosas interesantes que has planteado un tema para llegar a lo que me preguntas, que es el tema de los 100 días, ¿no? El tema de los 100 días, por ejemplo, mi impresión personal, y esto podemos discrepar, se ha ampliado porque hoy día ha habido como una revolución de las expectativas por la explosión tecnológica. Todo el mundo está atento todo el día, ¿no? Entonces, permanentemente las autoridades tienen que estar informando y dialogando y encontrar dispositivos para llegar. ¿Por dónde iba la pregunta, perdóname? No, te decía que lo importante es que el Estado, y en la línea de lo que mencionaba Úrsula, debe tener mucho rigor y mucha seriedad. Cuando ella habla de presupuestos por resultados que finalmente se han abandonado como una herramienta y un mecanismo de medición de los logros. ¿no? Entonces, parte de esa comunicación permanente que rebasa los 100 primeros días es permanente, es la necesidad de tener rendición de cuentas permanentes en todas las gestiones que se está haciendo. Esto pasa por procesos finos de evaluación. Ahora, la ministra ha dicho efectivamente que ha encontrado esto. Yo estoy seguro que todo programa de gobierno en países como los nuestros, con deficiencias institucionales, tiene problemas de medición. Hay que ir apuntando hacia la mejora. Yo le diría a la ministra Aljovín lo siguiente, como persona con experiencia en gestión pública y en reforma del Estado, dime en qué porcentaje lo has encontrado y por favor dime en 5 años en cuánto lo vas a encontrar de posibilidad de medición, porque es muy fácil disparar. El Estado tiene, desde que entró Fujimori, todo hay que decirlo, el Estado tiene como 25 años de intentar reformarse y todos los estados del mundo hacen un poco estos avances. Estoy de acuerdo porque siempre hay que decir que tiene que haber rendición de cuentas y respuesta clara. Carlos y Úrsula, mayor a la reforma la hace el partido político más grande del Perú que se llama burocracia. Eso yo lo he confirmado. Yo paso por varias experiencias del Estado y me doy cuenta que la gente que calienta un asiento va a hacer lo imposible porque una reforma desaparezca ese puesto ya inútil que yo estoy ostentando y estoy ejerciendo. No, porque es de repente una actividad que puede automatizarse, pero no, yo voy a luchar contra la reforma y socavar a mi ministro y tengo el poder para hacerlo. Cada fin de gobierno, mira, al final el gobierno de Alan García, de Toledo y del propio Humala, la burocracia se cruza de brazos.
y te puede bloquear cualquier Pero claro, decisión. pero ahora Por están propio. enfrentados la rapidez tecnológica, porque podemos hacer con un clic una operación como en las más modernas universidades, por ejemplo, versus la fiscalización del caso de la Contraloría, por ejemplo, que ha pasado, ¿no? Sí, pues. Entonces, hasta que, por ejemplo, el SNIP, que si no, el presidente reclama que traba muchos procesos y efectivamente ha trabado procesos importantes, pero hasta qué punto el Estado debe fiscalizar, ¿no?, a un Estado que es burocrático precisamente para evitar la corrupción. Hay que acabar con esa burocracia y detectar ese espíritu maligno que tiene contra las reformas. Ahora, tú mencionaste hace un rato la burla, entre comillas, del presidente Kuczynski a la posición que tiene el cardenal Juan Luis Cipriani respecto al uso de la píldora del día siguiente, el anticonceptivo oral de emergencia, que por una resolución, ya lo saben ustedes, un juzgado constitucional de la Corte Superior se ha determinado obligar al Estado nuevamente a su distribución. ¿Lo ves complejo el tema? ¿Es una visión dentro de una sociedad conservadora como la nuestra que va a generar muchos choques, muchos enfrentamientos? En la sociedad, en el llano de la sociedad, yo creo que ya no va a generar tantos enfrentamientos porque la pastilla ya se usa. Lo que vende, pues, claro. se vende, ¿no? Lo que se está generando es la repartición gratuita, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, a Rafael Rey en una entrevista el otro día diciendo que la ministra nos está engañando porque sí es una píldora abortiva y sin embargo la ministra dice que no es abortiva. Entonces, en principio lo que yo creo ¿no? es un debate científico y no político, Así es. ¿no? Pero sí, el fabricante debería ponerlo porque la mujer tiene derecho a decidir, así como decidir tomarlo, no, pero tampoco está bien que el Estado diga que es una pastillita que se puede tomar o que la promocionen mucho, porque causa muchos cambios hormonales en las mujeres y no se debe Por usar algo se como un llama método anticonceptivo recurrente. Anticonceptivo oral de Exactamente. emergencia, no puede usarse como si fuera un método. Así es. La gente Pero, confunde, por creen que es ejemplo, un método anticonceptivo, no es un método, pero es por ejemplo, solamente para usarse en el caso de emergencia. una violación, ¿no es Claro. cierto? En el caso de una violación, hay muchas personas en contra del aborto, pero no creo que hayan personas en contra de una pastilla siguiente después de una violación, Así es, ¿no? así Que es. imagínate. Carlos. Hay una discusión científica, por un lado, que nunca es final. Hace unos años se consideraba abortiva. Así es. Hoy no se considera. En lo que se basó el Tribunal Constitucional en 2009, por ejemplo, hasta ahí Exacto. consideraba No que era estaba- abortiva. no estaba claro. Había una cierta mayoría científica que decía, oye, acá hay una posibilidad de que sea abortiva. Las interpretaciones van cambiando a partir del ángulo y a partir de lo que va avanzando la ciencia. Hoy, el consenso indica que no es abortiva. Me parece racional y democrático que el Ministerio de Salud implemente y me parece bien que el Poder Judicial haya dado una medida cautelar con tendencia efectivamente a continuar en esa vía de permitir la distribución gratuita, ¿no? de una herramienta más anticonceptiva, incluso en situación de emergencia. Y yo quiero ir un poco más lejos de lo que plantea Úrsula, ¿no? En caso, y hace bien tiempo que yo lo vengo diciendo en espacios periodísticos y etcétera, ¿no? En caso de una violación, yo estoy de acuerdo con la posibilidad abortiva. En estos términos, creo que el derecho de la persona que ha sido ultrajada violentamente y que tiene la posibilidad de repararse emotiva y físicamente es superior, desde mi perspectiva personal, al soplo de vida inicial que hay en el cuerpo de esta persona. Voy de frente al punto de los derechos humanos que defienden los sectores religiosos, que dicen que hay una vida, sí, hay una vida. ¿Hay derechos humanos? Sí, y una interpretación es que en formación y otra interpretación es que definitivo, pero hay derechos humanos. Creo, en todos sus términos, que en ese contexto específico y dramático, el derecho de la mujer violentada es superior al del soplo de vida inicial. Pese a que la vida existe. Pese a que la vida existe, sí, es una situación dramática. Y ningún principio jurídico es absolutamente absoluto. Yo te pongo un ejemplo. Nosotros defendemos derechos humanos, pero hay un grupo subversivo que ha tomado un territorio y tiene a 200 personas y está a punto de matarlas. Interviene No, pero la no se policía. compara, pues tampoco. Estamos hablando de situaciones diferentes. Es metafórico. ¿No? Por ejemplo, César, yo soy una defensora de la vida, siempre, porque he pasado, bueno, personalmente por un cáncer y creo mucho en la vida y la oportunidad que te da Incluso en caso de Dios. violación. Pero, ahí voy, también creo en la primacía de la realidad. De 10 amigas que yo tengo,
he conocido a más del 40% que han abortado, ¿no? Y siempre cuando hago trabajos sociales también me cuentan las chicas que abortan y cómo abortan y en qué situación pueden dejarlas hacerlos. Y además, después de una violación, además, tienes otra violación más del médico que sabe qué técnicas se utiliza. Y en todos los sitios, en todos los hospitales, y acá no van a dejar mentir las mujeres, he acompañado a personas y te dan en un papelito la dirección en donde tienes que abortar. Entonces, si eso ya se está dando, como se está dando la píldora del día siguiente, es mejor darles un tratamiento psicológico y darles un tratamiento médico efectivo porque igual lo van a hacer. Entonces, no se puede negar la realidad. Está interesante eso. A ver, Carlos, ¿tú qué dices frente al argumento? Ahí hay un conflicto entre principio jurídico y filosófico, quizá, y moral y realidad, ¿no? Yo lo separo en dos escenarios. Un escenario es el aborto, no violación, ¿no? Que es una discusión, y otro es el escenario de si es posible el aborto en el escenario de la violación, en el contexto de la violación o no. Te lo pregunto concretamente, ¿estás de acuerdo o no con el aborto en casos de violación? Y con la legislación que protege a la mujer, haciendo digamos un aborto en cuidado, claro que sí, pero es que siempre la pregunta se plantea mal. No es que tú estés de acuerdo con abortar, o sea, en mi vida yo abortaría, ¿no? Pero el contexto es la violación, el contexto es que el Estado proteja a la mujer también, que de todas maneras lo va a hacer. ¿Por qué nos cegamos los ojos? Pero es que bajo esa perspectiva también un montón de mujeres que no están en situación de violación también abortan y abortan y abortan. Desde la dinámica lógica que tú estás planteando... Pero lo hacen y lo hacen sin información. Está bien, estoy de acuerdo, pero desde la dinámica lógica que tú estás planteando, porque la realidad va por un camino, deberíamos legalizar también el aborto en general. Por eso yo separo. Bueno, eso es un tema de discusión. O sea, yo separo, ¿no? Para yo también separo, pero es un tema que hay que discutir también, ¿no? Estoy seguro si hoy estamos conmemorando el nacimiento o la muerte, pero lo escuché de Teresa de Calcuta, ¿no? Y esto me trae a colación lo que mencionó el padre Salvador Piñeiro el otro día, que preside la conferencia episcopal, y dijo, bueno, por último, si hay gente que no quiere tener un hijo, que es un hijo producto de una violación, entréguenselo a la iglesia. Es lo típico. Y Teresa de Calcuta hizo una gran labor en ese terreno, Carlos, hay que mirarlo como un esfuerzo, porque tú aludías pues a la filosofía, a los valores morales, y en realidad lo que siempre nos confronta frente a estos casos que son dramáticos, donde uno no puede decir blanco o negro, la verdad es el aspecto de cómo puedo hacer preservar una vida. Ya, tú no quieres ese hijo, bueno, la iglesia se encargará. Pero es más difícil. Pero no solamente es la iglesia, también es el Estado. En Huancavelica, el año pasado, ha habido una sola adopción en una de las regiones más pobres del Perú. ¿Por qué? Porque hacer el trámite de adopción en el Perú es complicadísimo. Tragedia. Entonces hay gente que no puede tener hijos y quisiera tener el hijo que otro quiere abortar. Entonces el Estado también tiene que intervenir ahí para facilitar las cosas, ¿no? Estimado César, ese argumento de la entrega en adopción es un argumento que usualmente plantean los sectores de la iglesia y que yo respeto, o sea, tú lo has dicho, nada de blanco y negro, pero sí apuntemos los detalles con la mayor precisión posible. Y ese argumento de la entrega es claramente más doloroso físicamente para una persona que ha sido violentada, porque una cosa, insisto, y tengo esta manera de llamarlo, una cosa es el óvulo recién fecundado, que no es una parte que sensorialmente está en tu cuerpo, la mujer no lo nota todavía, o lo nota pero muy preliminarmente, y otra cosa es un niño que nace de tu vientre, aún con efecto de violación, nace de tu vientre y que lo vas a entregar. Efectivamente, ahí se está logrando conservar la vida, sí, estoy de acuerdo, pero a costa del trauma de la mujer. De la locura de la mujer. No de la locura, no del trauma, del efecto traumático. Yo creo que tienes alguna sensibilidad con algunos términos. Yo intento plantear las cosas con la mayor... fuerte tu término. No, porque el término de la mujer... Una mujer que es... Yo trato de ser lo más gráfico posible para los televidentes. No puede decir que una mujer violada, o sea, que tiene se va a volver loca. Es una manera de decir. Va a tener un trauma, sí, psicológico, obviamente, pero no hay una locura. Movamos el término si gustas, pero una persona que ha sido violada y que tiene que convivir con ese hijo después de una violación, yo creo que tiene un desgaste emocional, estructural y terrible. Hay otra parte genética que se estudia, que son las taras que pueden también tener esa criatura heredada y que no es un problema de él, o sea, no depende de la formación de la gente. No depende, no, sino obviamente. Aspectos genéticos desde el vientre, que se traducen, además, desde el momento en que está en el vientre. Exactamente, ¿no? porque desde el vientre una mujer cuida a su hijo.
Desde el vientre tú lo alimentas, tú lo quieres y todo eso va recibiéndolo sensorialmente. Bueno. Pero por eso mismo está la píldora, pues, Claro. para evitar estas casos de aborto. Yo quería finalmente preguntarles, se está hablando ya que ustedes también son activistas políticos, de la reforma, ¿no? De las reformas pendientes, de que hay que tomarla cuanto antes, ya transparencia, idea internacional, todo el mundo está metiendo nuevamente la cuchara. ¿Prosperará, Carlos, la reforma? ¿Lo que hace falta todavía? Sí, porque yo creo que sí, pero en el destino que la bancada fujimorista plantee, ¿no? Me estás hablando de la reforma política, Sí, por ¿verdad? La supuesto. reforma de la institucionalidad política. Claro. Yo no estoy tan seguro, por ejemplo, que la bancada fujimorista apruebe eliminación de voto preferencial. No estoy tan seguro. Tengo la sensación de que por ahí va su mirada. Es posible que plantee algunos cambios en la interna de los partidos políticos a partir un poco de sus preferencias, ¿no? Claro. El tema de la reforma política es un término amplio también. Por ejemplo, el fujimorismo no está de acuerdo con el Senado. Y yo estoy de acuerdo con esa sensibilidad fujimorista, ¿no? Yo creo que el Senado no necesariamente traería el bien que se espera. Ahora, de que es un tema que tiene que discutirse siempre, sí, ¿no? Y a Pero profundidad. pensando en el elector. Mira, Úrsula. hablando del Senado, yo también estoy de acuerdo con el Senado, pero no de un Senado que uno se emociona, queremos Senado porque se va a hacer la Cámara Reflexiva. No, porque si no se aprueba primero el voto preferencial, va a ser lo mismo que con los Exactamente. diputados o con los congresistas de ahora. Va a salir elegido el que tiene más dinero porque es el que hace más propaganda, etcétera. Entonces los senadores van a ser una suerte de ¿Tú qué diputados planteas con que- más plata. que sea funcional? Pero no, lo que nosotros planteamos es que primero se hagan las reformas de partidos políticos, de voto preferencial, antes de pasar por la idea, digamos, emocional de hacer un Senado a priori, ¿no? Ya, poco tiempo. pero- Muy rápido, muy rápido. Para mí las dos reformas más importantes son estas. La primera, a discutir evidentemente. La primera es reducir las circunscripciones y ampliar el número de congresistas, Sí. sin bicameralismo. No creo en el bicameralismo, por lo menos en el contexto de los próximos 20 años. Entonces, Lima partida en 3. Esa es la primera reforma. Y la segunda reforma, ampliar todo lo posible el financiamiento público de los partidos en campaña. Es la única manera de evitar que la empresa privada, limpia o sucia, meta dinero a las campañas y posteriormente condicione a los gobiernos. Claro, No y hay plata después ahora ni de siquiera eso para los viene el principales Senado. proyectos, recién. todo lo que hemos hablado con los Dinero economistas. muy modesto, lo más modesto posible. Es un esfuerzo que yo creo que va a ayudar a la estabilidad y a la continuidad de las propuestas. Eso en de desarrollo principio del país. sí, suena bien y ojalá que se pueda lograr. Ha sido un gusto, Úrsula, tenerte. Igualmente, muchas gracias, muchas Úrsula gracias a Silva, ti. Carlos Treyes. La verdad que uno se nutre también siendo mayor que ellos de su conocimiento, su inteligencia y su dinámica de reflexión, que es muy importante que usted le escuche aquí siempre en Palabra Libre. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 11 de la noche. Muy buenas noches.